Si ustedes recuerdan, cuando Carlos Gaviria nos dejó, desde los altos círculos de poder no altos elogios a Carlos Gaviria, pero eran elogios que solo se referían, dijéramos, a la parte insulsa, dijéramos, para el establecimiento de Carlos Gaviria, que era un gran pensador, que era un gran filósofo, un gran jurista, lo que el establecimiento considera que no le hace daño, pero nunca lo exaltaron por su pensamiento político y por su acción política. Por eso, cuando yo me refiero a Carlos Gaviria, jamás me refiero a él como el filósofo ni el exmagistrado. Eso fueron cosas importantes en su vida. Valió la pena el ejercicio que hizo en el campo de la filosofía, de la academia y en el de la justicia, como magistrado. Pero realmente, donde a mi juicio estriba el valor de las enseñanzas de Carlos Gaviria, están en la política. Dicen los defensores del establecimiento una cosa que se ha vuelto incluso popular, una frase que se ha vuelto casi como una cosa que todo el mundo la asume como cierta, que solamente los animales y los imbéciles no cambian de opinión. Esa es una cosa que se ha vuelto una cosa como una verdad absoluta. Y esto puede ser cierto en política, pero solo en los aspectos concernientes a la táctica, que como tiene que ver con la correlación de fuerzas, con el estado de ánimo del pueblo y con otros factores que están cambiando constantemente, pues la táctica tiene que estar cambiando constantemente. Hay momentos de avanzar y momentos de retroceder, momentos de resistencia y momentos de conquistas, momentos de asalto al poder y momentos de preservar las fuerzas. Eso es lo que un partido político serio que aspire a transformar la realidad tiene que estar considerando constantemente. Y desde luego hay cambios constantes en la táctica cuando hay cambios constantes en las circunstancias. Pero esa frase no es cierta cuando se refiere a la estrategia, es decir, a los objetivos, a las convicciones profundas, ideológicas y políticas que tenemos en un partido auténticamente de izquierda como el Polo Democrático Alternativo. Esa frase de que solo los imbéciles y los animales no cambian de opinión no puede aplicarse a estos aspectos de la estrategia, sino cuando se logran los objetivos propuestos. El día que el Polo Democrático Alternativo logre el poder en Colombia y logre conquistar lo que Carlos Gaviria anhelaba y que lo comparaba con la dignidad humana, la soberanía. Recuerden que Carlos Gaviria insistía de manera permanente que la soberanía de las naciones era lo que la dignidad es a los seres humanos. Y ese anhelo de soberanía y ese anhelo de auténtica democracia, cuando sea conquistada por un partido como el Polo, una gran convergencia nacional, desde luego, nos obligará a cambiar el panorama y la estrategia, porque tendremos otros objetivos por conquistar después de haber conquistado ese primero. La sociedad, un partido como el nuestro, tiene que seguir, tiene que quedarse, Colombia tiene que haber sido establecido para quedarse y para que muchas generaciones estén pensando en lograr ese objetivo de hoy, pero lograr objetivos mucho mayores más adelante. Por eso, cuando Carlos Gaviria insistía en que él era un hombre radical, reivindicó la coherencia más que el sectarismo. El radicalismo de Carlos Gaviria no residía en actitudes sectarias, esquemáticas y desprovistas de relación con la realidad. Al contrario, el radicalismo de Carlos Gaviria, que lo reivindicó en muchas de sus entrevistas y en muchas de sus frases. Carlos Gaviria decía: radical es una palabra que viene de raíz, y yo creo, decía Carlos Gaviria, textualmente lo voy a citar, decía que los compromisos con las posturas ideológicas y políticas deben ser hondas, es decir, de raíz o radicales. De lo contrario, son epidérmicas y efímeras. Y el compromiso de Carlos Gaviria con la causa de la transformación de la sociedad colombiana, con la causa de la conquista de la soberanía y la verdadera democracia en Colombia, estaba tan profundamente enraizado en Carlos Gaviria que en ese sentido podemos decir era un radical al que debemos imitar en ese radicalismo. Jamás sucumbió Carlos Gaviria a los cantos de sirena de cambiar los objetivos supremos de conquistar estos propósitos de soberanía y democracia.
la dignidad de las personas y la auténtica democracia por lisonjas o dádivas pasajeras del poder. ¿Se imaginan ustedes qué sería hoy del Polo Democrático Alternativo si Carlos Gaviria hubiera cedido al ataque implacable que le hicieron desde dentro y desde fuera del Polo Democrático Alternativo por su radicalismo? ¿Se imaginan ustedes qué sería hoy del Polo Democrático Alternativo si Carlos Gaviria se hubiera dejado empujar por las condiciones adversas, por la relativa popularidad del doctor Uribe, del anterior presidente, se hubiera dejado empujar a las exigencias que hacían desde dentro y desde afuera del polo a que participáramos en las marchas que organizaba Uribe, amparado en una popularidad que tenía el fundamento en dos cosas: en una aparente prosperidad económica que tenía que ver con la inundación de dólares producto de los altos precios de los commodities que en ese momento le permitían a Uribe de sacar pecho diciendo que la economía iba muy bien, porque el país estaba lleno de dólares, de inversión extranjera, de petróleo a $100, de níquel carísimo, y tenía una popularidad enorme porque las cifras económicas daban cuenta de que había un relativo crecimiento, que había una relativa prosperidad en algunos sectores de la economía y sobre todo en la construcción. Y esa popularidad de Uribe y su insistencia en combatir y criticar a las FARC y los métodos terroristas lo volvieron muy popular en un determinado momento. Y hubo gentes de la izquierda en Colombia que se dieron a esas lisonjas y marcharon por Uribe. Y esos mismos acusaron a Carlos Gaviria de ultrarradical, de súper radical, que como era que no entendía el momento político y no salía a marchar en esas circunstancias. Pues Carlos Gaviria nos marcó un camino que hoy está al orden del día mantener en alto las banderas de la estrategia de transformar la sociedad colombiana, de no dejarnos engañar con los cantos de sirena de ofertas transitorias y pasajeras o de popularidades pasajeras que finalmente terminan desvaneciéndose. ¿O en qué quedó la prosperidad del neoliberalismo durante los dos gobiernos de Uribe y durante el primer gobierno de Santos? En nada. Miren hoy cómo estamos. Vamos para un paro nacional el 17 de marzo, el próximo jueves, al que debemos ir todos como un tributo a Carlos Gaviria. Carlos Gaviria, estoy seguro que estaría en primera línea de combate el 17 de marzo en ese paro contra las políticas económicas y sociales de Santos. Entonces hoy, compañeras y compañeros, quiero rendir tributo a su coherencia, a su radicalismo, que no me da pena de reivindicarlo, y declarar ante todos ustedes que este homenaje vale la pena si somos capaces de mantener ese legado y mantener el rumbo del Polo Democrático.